Hermanos, Dios nos permite un día más así por su gracia, porque Él realmente quiere trabajar en cada uno de nosotros, ¿no? Este tiempo también nos permite la lluvia para que también las plantas puedan crecer, y una lluvia intensa, ¿no? Muy hermoso, realmente limpiando el ambiente y avanzando, ¿no? Recibiendo esa lluvia que es la bendición de Dios. Vamos a comenzar alabando al Señor. Vamos a cantar del himnario el himnario Canción de mi Espíritu, el himno número 66. Himno 66, en un humilde pesebre. En un humilde nació nuestro Señor, y los ángeles del cielo alaban su nombre. Noel, 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 en el cielo se oye. Noel, 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 en lo alto gloria a Dios. A pastores que en el campo criaban sus ovejas, el ángel del Señor se acercó a buenas nuevas dar. Noel, 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 en el cielo se oye. Noel, 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 en lo alto gloria a Dios. El Señor nació para ti en la tierra de Belén, y desde compartió esta bendición. Noel, 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 en el cielo se oye. Noel, 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 en lo alto gloria a Dios. Así como los pastores que adoran a el Señor, todos los miembros de la iglesia adoramos a Dios. Noel, 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 en el cielo se oye. Noel, 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 en lo alto gloria a Dios. Ya estamos en octubre, ¿no? Noviembre, perdón, ya estamos cerca, noviembre, ya falta poco para Navidad. Y así también Dios nos permite para poder celebrar, ¿no? Aunque no sea el día exacto en el que nuestro Señor haya nacido, pero también se recuerda, ¿no?, esa fecha de manera representativa, porque por Él que nació en nuestros corazones, porque Él realmente nos ha dado la paz, la esperanza y una nueva vida. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 67. Himno 67, Feliz Navidad deseamos. Feliz
Feliz Navidad deseamos, feliz Navidad deseamos, feliz Navidad deseamos y año nuevo también. Hay buenas nuevas en todo lugar. Feliz Navidad deseamos y año nuevo también. Al Señor Jesús alabo, al Señor Jesús alabo, al Señor Jesús alabo, porque me redimió. Las buenas nuevas están por doquier. Al Señor Jesús alabo, porque me redimió. Sí, ya de poco se siente la Navidad, ¿no? Ya cada uno buscando tal vez algún regalo para regalar a los más pequeños. Y los pequeños, ¿no? Emocionados por ese tiempo que pronto viene, ¿no? Pero más aún debemos estar alegres porque Jesucristo nos dio su vida entera hasta la última gota de su sangre y nos ha dado la vida eterna. Nos ha regalado ese amor tan grande que tiene hacia nosotros. No solamente a niños, también a todos los que estamos, ¿no? Escuchando su palabra, los que avanzamos por el Evangelio. Solamente por Él podemos seguir adelante y avanzar, porque Jesucristo murió por nuestros pecados. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 68. Perdón, el himno número 69, disculpen. Himno 69, suenen las campanas. Suena en toda nación, en Belén nació Jesús más. Nuestro Padre Celestial a su unir envió con gran amor a este mundo pecador. Suenan las campanas en toda nación. Jesucristo vive hoy, mora en mi corazón. Su vida entregó para salvarnos. Humilde nació Jesús hace tiempo atrás. Nuestro Padre Celestial a su unigénito envió con amor a este mundo pecador. Suenen las campanas en toda nación. Jesucristo vive hoy, mora en mi corazón. Son las campanas del Evangelio las cuales suenan, las cuales dicen y anuncian que Jesucristo ha muerto por nuestros pecados. Esas campanas que dan aviso de que también nosotros, juntamente con su sacrificio, hemos recibido la salvación. Por Él podemos decir que somos justos, santos y perfectos. Vamos a cantar el himno número 72. Himno 72. Maravilloso consejero. Maravilloso consejero, el poderoso Dios, mi Padre eterno, el Rey de paz. Mi Padre eterno,
maravilloso, consejero, maravilloso, su nombre es Jesús. Maravilloso, consejero, maravilloso, consejero, maravilloso, su nombre es Jesús. Buenas noches, hermanos, hermanas. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Sí, tenemos esta noche el servicio de oración, 30 de octubre, miércoles 30 de octubre. Entonces vamos a dar inicio orando al Señor, ¿sí? Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche que usted nos permite su voluntad, Señor, para poder llegar aquí a la iglesia y poder escuchar su palabra, Señor. Realmente esa palabra que día a día nos está ayudando, Señor, día a día está llenando siempre nuestro corazón. Por eso confiamos en usted, por eso también, Señor, nosotros estamos agradecidos por que realmente guía nuestro camino, Señor, porque nos ayuda en todo momento. Por eso esta noche permítenos así, desde el momento de la alabanza, también la oración, testimonio y luego también la palabra. Tenemos también las presentaciones. Estamos agradecidos y te pedimos que usted pueda trabajar en el corazón de los hermanos, quienes están tal vez en camino, pero también aquellos que, hermanos, han decidido no venir, para que tengan, Señor, en su corazón la palabra, Señor, la necesidad de esa palabra tan preciosa, porque el Espíritu que mora en nosotros solamente quiere alimentarse, Señor. Por eso permite que ellos puedan llegar y así todos juntos vamos a escuchar. También los hermanos que van llegando pueden dejar en la puerta todos sus problemas, Señor, sus situaciones, así con un corazón totalmente vacío podamos avanzar. Te pedimos también en oración por el encuentro mundial que va a haber en Sucre el día de mañana. Está viajando también Pastor a Uyuni, ver la ruta turística también que van a seguir. También estarán llegando la visita de los siervos, Señor, tanto del Perú como Colombia, y Pastor Kinkisum también. Así, todos juntos, Señor, estaremos trabajando por este encuentro mundial, porque usted así nos permite. También la visita de los casados este sábado y domingo, Señor, en la ciudad de Sucre, para ver las necesidades también, para poder apoyar también. Usted denos ese corazón, Señor. Gracias te damos, Señor. Usted guarde siempre el corazón de Pastor Andrés, Misionera Luz, quienes siempre nos están guiando y están orando también por nosotros. Te agradecemos así y te encomendamos también este servicio de oración en sus manos. Oramos así, todo esto en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a invitar también a aquellos hermanos que tengan testimonio para que puedan subir y hablar de la obra de Dios, ¿sí? Solamente Dios es el que nos ayuda, nos guía, y nosotros día a día recibimos esa ayuda del Señor, porque esa ayuda es bien importante para caminar juntos con Él. ¿Algún hermano o hermana quiere salir a dar testimonio? Ustedes saben, hermanos, que el testimonio es muy importante, ¿sí? El testimonio realmente ayuda a que nosotros también podamos escuchar y alimentarnos. Adelante, hermano Henry. Sí, muy buenas noches, hermanos, nuevamente, ¿no? Quería compartir Salmo 9. Salmo 9:1 dice, ¿no? Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón y contaré tus maravillas, dice, ¿no? Sí, me alegra. Disculpen, hermanos, estoy algo... Bueno, ese tiempo, ¿no?
para mi vida de muchas emociones, muchas situaciones tal vez, pero veo, ¿no?, cómo Dios trabaja. Para mí era difícil, ¿no?, el avanzar de alguna forma, el seguir adelante. Rápido me complicaba con las cosas y a veces parece que muchas veces esas cosas vuelven a mi ser, ¿no? Pero confiado en Dios puedo avanzar. Antes no, yo renegaba muy fácilmente. Yo me molestaba y zapateaba. No sabía qué hacer, ¿no? De repente destrozaba hasta las cosas, cuando las cosas no salían bien. Para el colmo me olvidaba, ¿no?, muchas cosas. Muy fácil me olvidaba, era muy complicado. Pero avanzando, ¿no?, confiando en la palabra, todo eso Dios va quitando. Hace un tiempo, ¿no?, por salir apurado de la casa, me olvidé hasta mi pasaje. No tengo ni 2 bolivianos, ¿no?, para venir hasta aquí. No tengo. Y sufría, ¿no? Y me acordé una vez, vine, ¿no?, en un minibús. Y una hermana, aunque yo tenía dinero ese tiempo, pero pagó mi pasaje, ¿no? Y yo muy orgulloso, ¿no? ¿Por qué ella paga mi pasaje? Yo tengo que pagar, yo trabajo, yo hago eso. Pero de un tiempo a esa parte, ya me olvidé mi pasaje, ¿no? No tenía ni un peso así. De repente buscando, ¿no?, encontré justo en un lugar 2 pesos así, para mi pasaje de ida. Así. No quería ni pedir a las personas, pero así Dios proveyó. Más en la vuelta era la cosa, porque ya pedí, ¿no? Alguien me puede prestar, alguien me puede prestar. No tenía para la vuelta y me prestaron, pero mi corazón tan orgulloso no quería bajar. Tanto así que esperé, creo que 5 minutos en el minibús y me fui a pie por mi orgullo. Caminando así, aunque venía minibús y se paraba a mi lado y como que quería que suba, pero yo no quería subir. Tan orgulloso, ¿no?, mi corazón. Y para el colmo llovió ese día. Hoy también, ¿no?, viniendo desde mi casa, desde Achumani, así estábamos. Bueno, tenía que arreglar un poco unas plantas, ¿no?, que sembramos. Y saliendo de allá, comenzó a llover. No sé si aquí llovió, pero comenzó a llover fuertemente. El minibús se tardó como 2 horas. No podía subir, estaba con cosas. Volviendo, ¿no?, llegando hasta donde mi esposa, así dejé las cosas, otra vez fuimos a la casa, me cambié. Saliendo, otra vez yo no tenía dinero. ¿Qué pasa? Sí. Pero confiado en la palabra, ¿no? Señor, ¿puede llevarme? Nomás decía, ¿no? Subí y dije, no, alguien, por lo menos por Yape, podría darme, prestarme. Una señora, ¿no?, permitió así unos 2 bolivianos, tome, gracias, ¿no? Muchas gracias. Así. Solamente podía agradecer a Dios, ¿no?, de que Él permitía así. Y también, ¿no?, para la salida igual, Dios permitirá. A veces no veo, ¿no?, con ese corazón como Dios trabajó con los siervos, ¿no? Van de un lugar a otro, van de un país a otro, viaje por la fe, viaje sin dinero. Y realmente es hermoso, ¿no?, es reconocer en todo momento a Dios. Un tiempo también de muy joven, ¿no?, me quedé en un lugar aislado, así, no tenía para comer, no tenía nada. Pero Dios me proveyó así, planta de mangos. A mí me gustaba mucho el mango, ¿no? Me gusta. Y un amigo me dijo, no, vamos a comer. No, me dijo, vamos a pasear. Paseando llegamos a un lugar donde había harto mango, así, ¿no? Hoy comí así. Aunque no estaba con la salvación todavía, pero reconozco, ¿no?, cómo Dios me cuidaba desde ahí. Hasta incluso huesos comía. Pero Dios permite así, ¿no?, para sus hijos, para reconocerle en todo momento. A veces no hay que comer, pero Dios da así poquito para después agradecer en el corazón. A veces no hay en dónde buscar
y solamente podemos pedir a Dios y buscar a Él, y Él puede trabajar, ¿no? Por eso también este versículo dice, ¿no? Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón y contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti, cantando a tu nombre, oh Altísimo. Sí, hasta aquí, gracias. Realmente el testimonio es bien importante, ¿sí? Hoy hemos escuchado también el testimonio del hermano Henry, pero para tener también aquellos hermanos que sienten tal vez peso, tienen preocupaciones, tienen situaciones, muy importante que se acerquen al pastor para tener la comunión. Al recibir la guía del pastor, recibir la guía de la iglesia, uno puede vivir tranquilo, ¿sí? Eso hemos experimentado. Se experimenta la obra de Dios y uno puede vivir tranquilo sin mirar la situación. Eso siempre dice Pastor Oxopar, ¿sí? El que mira la situación sufre, dice. O el que mira atrás y ve su condición siempre va a sufrir. Por eso, hermanos, qué importante es que Cristo vive en su corazón. Por eso uno debe examinarse, ¿sí? Escucha la palabra y nosotros lo que hacemos es cada mañana en la hora piadosa escuchamos la palabra. Escuchando esa palabra nos acompaña todo el día y todo el día trabaja en esa palabra. Si nosotros no escuchamos la palabra temprano, vamos a estar siempre, va a llegar preocupación, situación, y a veces eso nos quiere vencer, ¿sí? Nos quiere vencer porque Satanás, su obra que hace, nos muestra las cosas falsas, nos muestra como reales, ¿sí? Pero si nosotros Cristo vive en nosotros, esas cosas Dios nos hace ver de diferente manera, ¿sí? Solamente su palabra puede disipar eso. ¿Algún hermano también que quiera dar testimonio brevemente? ¿Alguien tiene testimonio? Adelante, hermana. Hermana Susana. Vamos a escuchar brevemente su testimonio. Buenas noches, hermanos, buenas noches, hermanas. Doy gracias a Dios porque Dios me permite llegar aquí a la iglesia. Realmente Dios es el único que podía solucionar mis problemas. Estaba el día viernes, fui a la reunión zonal, a la reunión zonal de Miraflores, ¿no?, que es dirigida por el diácono Jorge Parrado. Y ahí nos ha compartido Isaías 54, 16. Dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenará toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y tu salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Amén. Entonces, así podía apoyarme en la palabra de Dios, que ninguna arma forjada iba a hacerme daño, ¿no? Entonces, hoy, así apoyada en la palabra de Dios, fui al juzgado, ni me imaginaba ir al tribunal. Entonces fui porque el día jueves pasado, antes de ir a la célula, era el jueves, ¿no? Fui a la casa, al departamento, y vi que estaba trasladando el dueño de casa un ropero desarmable, ¿no? Y me asomé y le dije, estaba el dueño y la dueña, y les dije: buenas tardes, disculpen, ustedes ya se están trasladando, por favor, ¿cuándo me lo van a devolver mi dinero? Necesito urgente, por favor, para viajar a donde mi hija, les dije.
Y ella me contestó, me dijeron, no me da la gana de devolverle, no le vamos a devolver, no le vamos a devolver. Y no tengo dólares para devolver, y no tengo que ver nada con usted. Entonces yo me retiré, no le dije nada, porque si iba a seguir ahí, y me iba a hacer faltar nomás, ¿no? Porque a veces ¿cómo se dice? Es atrevida, ¿no? Entonces me retiré y ahí dije, buscando la palabra, ahí decía, yo abriré caminos. Y había esperanza en mi corazón, ya estaba tranquila, esperaba. Y el día viernes el diácono nos ha compartido Isaías 53, Isaías 54, 16 y Salmo 23. Y ahí encontraba esperanza en mi corazón. Y esa tarde fui, que era imposible para nosotros. El abogado me dijo, cuando fui fui el día lunes pasado, me dijo, usted tiene que esperar, usted tiene que tener paciencia, porque si no, usted tiene que esperar nomás, porque si no, desesperándose, no vamos a sacar nada. Estos juicios duran eternamente. Escuchándole así al abogado, decía, Dios mío, el hombre dice eso, pero su tiempo de usted, ¿cuál es, padre? Así. Y veía muy, muy difícil que esté seguro el dinero, ¿no? Decían que no, que se va a poder embargar, no, lo tenían el expediente. Yo no me he dado cuenta de eso. Hoy en la tarde, cuando fui al juzgado, ahí me dijeron, fui para averiguar en qué estaba el expediente. Entonces me dice, estaba aquí, estaba allá, estaba más allá. Y se sonreían y se miraban, pero no había cuando encuentren el expediente. Cuando de pronto ha aparecido la vocal que había sido de la corte y le he saludado, yo no sabía que era la vocal. Le dije, doctora, buenas tardes, señora, ¿cómo está? Bien, gracias, doctora. Y se entró y le pregunto a una abogada y le digo, ¿ella es la juez? No, me dice, es la vocal. Ya, cuando sale la vocal le digo, doctora, disculpe que la moleste, por favor, sabe que mi expediente no parece. ¿Cómo? Sí, no parece. En ese momento la doctora tomó interés y le dijo, el expediente de la señora en este instante tiene que aparecer. Y si no, entonces, por favor, me busca en la corte y me dice en el tercer piso. Ya, ahí podía agradecer a Dios, porque Dios era el que estaba haciéndolo todo. Y para Dios, cuán importante había sido. Entonces ya, en ese momento se han puesto a buscar, han buscado. Después de 1 hora casi, pero ha aparecido el expediente. Y cuando veo la respuesta y dice que todos sus bienes de mi dueño de casa tienen que ser embargados. Eso estaba autorizando el juez para que se embargue en ASFI, que ordena a ASFI que todos sus bienes quedan embargados hasta llegar al monto de los $25,000. Entonces yo podía agradecer a Dios, porque en mi corazón era, Dios me ha dado el dinero, así como Job, ¿no? Dios da y Dios quita. Entonces también dice Dios, yo sé de qué necesidades tiene mi pueblo. Entonces yo así me agarraba de la palabra de Dios, pero la palabra que nos ha compartido el día viernes el diácono Parrador realmente me ha dado mucha esperanza, y doy gracias a Dios por sus vidas, porque realmente cuando cualquier situación, cuando mi hija me llama a cualquier hora,
al diácono lo llamo. Llamo también al pastor, a veces el pastor está ocupado, pero al diácono le llamo. El diácono me dice, sí, hermana, vamos, oraremos por mi hija. Así, y así también a hermana Silvia le llamo. Y así puedo agradecer a Dios por la vida de cada siervo, pastor, misioneros, evangelistas, diáconos, porque realmente Dios los guarde y los siga utilizando, rescatando almas para Cristo. Eso quería agradecer a Dios, hermano. Nosotros creemos que Dios trabaja, ¿no ve? Ustedes saben el Salmo 23, ¿qué dice en sus inicios? El Señor es mi pastor, dice, ¿no? Yo les pregunto, ¿el Señor es su pastor? ¿Hacen la voluntad del Señor? ¿Sí? ¿Hacen la voluntad? Esa pregunta me hizo Pastor Daniel, me hizo esa pregunta una vez. Usted me ha dicho, a ver, lea, me ha dicho, y yo leí, ¿no? El Señor es mi pastor, hasta ahí nomás. Es su pastor, me dijo. Usted hace la voluntad de... Uy. Saliste del coro, por favor. Entonces, saben que el Señor está como poderoso gigante detrás de nosotros, ¿no ve? Él nos protege, por eso debemos confiar solamente en Él. Esta noche tenemos las presentaciones, estará el coro Nueva Alegría con 2 alabanzas. Proclamaré a todo el mundo, la primera, y no hay amigo como Cristo. Vamos a recibir con un fuerte aplauso al coro Nueva Alegría.
Hermanos, ¿quieren ser partícipes del coro? Solamente deben acercarse a hermana Silvia Duarte, que es la encargada. Vamos a ver un video documental promocional de la Universidad de Corea. ¿Sí? Adelante con el video, hermano José Luis. Hermanos, es una puerta muy preciosa que ha abierto Dios en esta universidad en Corea, no solamente para nosotros, para nuestras generaciones también. Espero, hermanos, esta noche puedan también abrir su corazón hacia la palabra. Vamos a invitar al pastor Andrés Lim, ministro de la Misión Buenas Nuevas.
Sí, buenas noches, hermanos, hermanas. Sí, buenas noches. Esta noche, servicio de oración, ¿no? Entonces, primero, antes de orar, primero buscamos el libro, segundo de Crónica, hermanos. Segunda de Crónica, capítulo 24, vamos a ver. Segunda de Crónicas, capítulo 24, de este versículo 1. Voy a leer hasta el versículo 7, hermanos. Segunda de Crónicas, capítulo 24, desde versículo 1 voy a leer. ¿Ya todos se encontraron, hermanos? Sí, voy a leer. De 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibía, de Beerseba, e hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Y Joiada tomó para él 2 mujeres y engendró hijos e hijas. Después de esto aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová y reunió a los sacerdotes y los levitas y les dijo: salid por las ciudades de Judá, recoged dinero de todo Israel para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios, y vosotros poned diligencia en el asunto. Pero los levitas no pusieron diligencia, por lo cual el rey llamó al sumo sacerdote Joiada y le dijo: ¿por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda de Moisés, siervo de Jehová, impuso a la congregación de Israel para el tabernáculo del testimonio? Porque la impía Atalia y sus hijos habían destruido la casa de Dios, y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. Hasta el versículo 7 nosotros hemos leído. Ese aquí de Segunda de Crónica, ¿no? Ese capítulo 24. Entonces nosotros aquí, un rey de Jerusalén, Judá, se llama Joás. Pero desde como rey del libro de Reyes sale muchos reyes que han pasado en Israel, ¿sí? Como Dios levantó un rey en Israel, David. En el tiempo de David unificó, ¿verdad? ¿No? Luego hasta su hijo Salomón. Si Dios ha bendecido en gran manera por su siervo David. Pero después dividió, ¿sí? Como Israel también 2 países han divididos. Que Israel norte también del reino de Judá en Jerusalén. 2 reinos se dividió. Entonces ahí esta noche leyendo de Segunda de Crónica capítulo 2, rey de Joás de Judá, rey de Judá. Entre 2 reinos en Israel, el rey de Judá se llama Joás. Entonces aquí leyendo, ¿en qué año empezó a reinar ese rey Joás, sabe? 7 años, imagínense, hermanos. ¿Cómo un niño 7 años de edad puede reinar un país, verdad? No un reino. No es un pueblo, no es una ciudad. Un reino es grande. Aunque Israel, territorio chiquitito, pero un reino es. Entonces, leyendo 7 años de edad, puede reinar. ¿Qué le parece a ustedes un reino? 7 años de edad. Pero aquí vamos a ver, ¿no? Como hemos leído, capítulo 24, un versículo. De 7 años era Joás cuando comenzó a reinar. ¿Así está escrito en la Biblia? Él empezó a reinar un reino en Judá, en Jerusalén. 7 años de edad. Parece que muy, muy difícil, ¿no? Es imposible. Pero la Biblia así está escrito. ¿Verdad, no?
¿O no está escrito en su Biblia? ¿Quién reinó a Judá? Joás, 7 años de edad. Entonces, ¿cómo puede reinar un reino? 7 años de un niño, hermanos. Tampoco su cuerpo puede y controlar bien. Pero leyendo aquí, desde 7 años. De 7 años era Joás cuando comenzó a reinar. Y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibía de Beerseba. Desde 7 años de edad, ese Joás reinando a Judá. Luego 40 años. Durante 40 años reinó un reino. Entonces, de este libro de Reyes hasta Crónicas, leyendo, sale muchos reyes, cambia, ¿verdad? ¿No? Cambia. Entonces, los reyes empezando a reinar a Israel o a Judá. Entonces, algunos largo tiempo reinar, largo tiempo. Algún rey muy corto tiempo también, ni siquiera 1 año. Entonces, muy corto tiempo luego termina su reino, fracasando. Pero algún rey, largamente Dios bendice, da paz en sus reinos. Entonces, esta noche también, ¿verdad? No es una historia de Israel a través de los reyes, porque reina, ¿verdad? No, él es como jefe, rey. Igualito, hermanos. A través de ese libro de la Biblia explica, somos también reina en mi hogar, ¿verdad? ¿No? En mi hogar. Algunos largamente Dios dando paz, luego dando bendiciones. Pero algunos hogares en su vida, muy corto tiempo termina. Igual que la historia de los reyes. No solamente hablando el reino de Israel, Judas. Es en nuestras vidas. ¿Quién reina sus vidas, hermanos? En sus vidas, ¿quién reina, dirige? Aquí en Israel, en Judá, ¿quién dirige? A través de los reyes. Pero todos los reyes diferentes. Como hablamos, ¿no? Algunos reyes, largo tiempo. Dios bendice. Luego, su país, su reino. Mientras ese rey reinando su país, sí, Dios ha dado paz, tranquilidad, mucha bendición. Pero algunos reyes, todo reino de ese reyes, puros sufrimientos, dolores, porque el enemigo viene, destruye todo ese reino. Entonces, diferencia que explica, ¿verdad? No justo esta noche también, ese rey de Judá rey de Judá se llama Joás. Según la Biblia, 7 años de edad, ahí empezó a reinar en Judas. Pero capítulo 24, ¿no? Pero antes, un capítulo antes, capítulo 23, leyendo cómo puede reinar ese pequeños, ¿verdad? ¿No? Ya capítulo 23, leyendo aquí. Capítulo 23 sale. Sí, capítulo 22, el versículo 10 sale. Porque el padre de Joás es Ocosías, su padre. Entonces, en el tiempo de su padre, Ocosías, él le reinaba. Pero su padre murió, ¿sí? Después de morir, la madre de Ocosías, y ella quería reinar ese país. Por eso, ¿qué sucede? Mata a todos los hijos de sus nietos, puede ser, ¿verdad? ¿No? Matando todo para que no reina, ¿sí? Ese como Judas. Y su madre quería reinar. Por eso ya capítulo 22, el versículo 10. ¿Encontraron todos? Entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Aquí empezó cuando su hijo Ocosías, él era rey en Judas.
Entonces, su hijo Ocosías, rey, tenía varios hijos, ¿verdad? ¿No? Entonces, mirando su madre, deseaba reinar, no quiere entregar sus nietos. ¿Qué pasó? Agarrando el poder, mató todos los hijos de, nietos puede ser, ¿no? Los hijos de Ocosías mató. Luego, versículo 11, pero Josabet, hija de rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Josabet, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joiada, porque ella era hermana de Ocosías, delante de Atalía, y no lo mataron. 2. Y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años, entre tanto Atalía reinaba en el país. Ya ahora entonces capítulo 22 leyendo puede entender la historia, cómo ese rey Joás, aunque 7 años de edad, muy pequeño, podía reinar a Judas. Ya puede entender, ¿no?, qué ha pasado, ¿verdad? ¿No? Su padre, rey de Judá, Ocosías. Entonces tenía varios hijos príncipes, pero cuando murió rey de Ocosías, su madre, siendo madre, deseaba reinar y mató todos los príncipes de Ocosías. Pero ahí, ¿quién? Y aquí, ¿cómo se llama? Sí, aquí, Josafat, sale, ¿no? Sí, Josafat. Josabet, perdón, ¿no? Sí. Aquí sale, cuando estaba matando a Atalías, matando todos los descendencia del rey de Ocosías, matando, aquí a Josabet, ¿verdad? ¿No? Josabet, esposa del sacerdote, aquí leyendo, sacerdote Joiada, ¿sí? Entonces también Josabet era hermana de Ocosías. Aquí está escrito, ¿no? Ahí escondió, único entre todos los hijos del rey de Ocosías, único. Joás se quedó, salvó a través de la esposa como Josabet, ¿no? Esposa de sacerdote Joiada. Entonces ahí escondió, luego en el templo de Dios escondió. ¿Durante cuántos tiempos? 6 años escondió. Entonces Atalías estaba matando todos los hijos del rey de Ocosías y no conocía, ¿sí?, un príncipe, ¿verdad? ¿No? Ahí, a través de la esposa de Joiada, sacerdote, ahí escondió, salvó. Entonces, hasta 6 años de ese Joás estaba en el templo, ahí escondió. Luego, ¿qué hace? ¿Sí? Cuando entrando 7 años, ese sacerdote Joiada, ¿sí?, todos coordinando con los soldados, también se prepara, ¿verdad? No levantar, ¿sí?, el rey verdadero en Judá, hijo del rey de Ocosías, único príncipe se quedó, ¿verdad? ¿No? Entonces ahí levanta el rey. Ya vamos a ver, ¿no?, en qué parte sale. Vamos a ver el versículo. Ya 23, capítulo 23, desde el versículo 21. En el 7º año se animó Joiada y tomó consigo en alianza a los jefes de centenas, Azarías, hijo de Jeroam, Ismael, hijo de Jonadán, Azarías, hijo de Obed, Masaías, hijo de Adaía, y Elisafat, hijo de Sicri, los cuales recorrieron el país de Judá y reunieron a los levitas de todas las ciudades de Judá y a los príncipes de las familias de Israel y vinieron a Jerusalén.
Y toda la multitud hizo pacto con el rey en la casa de Dios, y Joiada les dijo: he aquí el hijo del rey, el cual reinará, como Jehová ha dicho respecto a los hijos de David. Entonces ahí Joiada todo planifica, ¿verdad? ¿No? Hace alianzas alrededor de rey, ¿no? Rey como Joás. Él todo organiza, planea, ¿sí? ¿Para qué él organiza él? Para que Joás sea el rey en Judá, ¿verdad? ¿No? Sí, porque Atalía está reinando durante 6 años en Judas. Pero Joiada ya está todo organizando y planeando. Eso está explicando, ¿no? Luego, el versículo, vamos a ver. 11. Entonces sacaron al hijo del rey y le pusieron la corona y el testimonio y lo proclamaron rey, y Joiada y sus hijos lo unieron, diciendo luego: viva el rey. Así se levantó. Entrando 7 años, hasta 6 años, Joás, ¿en dónde estaba? Estaba escondido en el templo de Dios. Entonces ahí el sacerdote Joiada con sus hijos, su familia, todo estaba escondiendo muy bien, que no sepa Atalías. Atalías está buscando, ¿verdad? No todos los nietos, ¿sí?, de su hijo Ocosías quería matar. Entonces es una guerra, ¿sí? Guerra es. Pero ahí el sacerdote Joiada, ahí escondiendo bien, luego entrando 7 años, todo planeando, haciendo alianzas, luego y levantó rey en Judá Joás. 7 años de un niño puede ser, ¿no? Luego, viva el rey, publicó ante ya todos. Versículo 12. Cuando Atalía oyó el estruendo de la gente que corría y de los que aclamaban al rey, vino al pueblo a la casa de Jehová. Y mirando vio al rey que estaba junto a su columna a la entrada, y los príncipes y los trompeteros junto al rey, y que todo el pueblo de la tierra mostraba alegría y sonaba bocinas, y los cantores y con instrumentos de música dirigían la alabanza. Entonces Atalía rasgó sus vestidos y dijo: traición y traición. Entonces de esa manera levantó nuevo rey Joás en Judas, 7 años de un niño. Aunque 7 años, pero cuando imagínese 7 años un niño reinando sus pueblos, ¿qué sentirán? No se siente usted nada, ¿verdad? No, porque no es mi reino, por eso. Imagínese 7 años de sus hijos, administra sus bienes, ¿qué sentirán? Muchas preocupaciones, ¿verdad? ¿No? Pero esa noche 7 años de un niño Joás levantando rey, todo pueblo de Judas estaba muy feliz, contento, alegre. El pueblo son locos, parece. 7 años de niño levantando, están felices, alegres. Desde ahora podemos comer más galleta, helado, todo están felices. ¿Será eso? No por Joás. El pueblo ya se da cuenta, ¿sí? Joás es solo como un niño, ¿verdad? ¿No? Entonces, ¿quién está dirigiendo a Judas? El sacerdote Joiada. Entonces los pueblos no solamente miran ese Joás, ¿verdad? ¿No? Solamente si confiaría ese niño, 7 años de niños, ¿cómo va a estar feliz, contento, alegres? Si todo pueblo se daba cuenta, confiando bien el sacerdote Joiada, ¿verdad? ¿No? Que tiene corazón de Dios. Él es siervo de Dios, tiene corazón de Dios. Imagínese, ¿sí? Como su abuela, ¿sí? Y abriendo ojos está buscando. ¿Qué está buscando? Para destruir, matar, ¿verdad? ¿No? Todos los hijos de Ocosías, aunque su hijo es. Pero por deseo, eso hace cegados.
hasta sus nietos, todo matando, quiere tener ese reino. Entonces, ese como reino estaba muy difícil, ahora no se sienten pueblos. Pero cuando levantó nuevo rey Joás, todos ciudadanos, pueblos, ¿cómo estaban? Dice, flauta, trompetas, están muy felices, contentos. Luego leyendo, finalmente Atalías muere, su abuela finalmente ya muere. Luego entramos, ¿no? Capítulo 24, esta noche hemos leído. Como 7 años así, agarrando reino en Judá, él empieza a reinar. ¿Cuánto tiempo se reina, hermanos? 40 años. Él reina, dirige. Ya vamos a ver el versículo 2. E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada, el sacerdote. Ya versículo 2 explica sobre el reino de Joás. Luego, su vida, ¿cómo estaba? Dice, hermanos. ¿Su vida cómo estaba? Ya él hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Así termina? Continúa ya. Atrás, ¿cómo está escrito? Todos los días de Joiada, el sacerdote. Eso es importante. Todos los días del sacerdote Joiada estaba juntos, mientras guiando, ¿sí? Guiando, dando, ¿sí? Dando sigue ese corazón. Entonces toda la vida, todos los días que estaba Joiada, Joás, aunque pequeños, ¿cómo vivía ante Dios? Recto, hermanos. No podía desviar, rectos, mantiene sus vidas. Luego, ya versículo 3. ¿Ya tiene versículo 3? Ya, ustedes pueden leer 3. Ya, 1, 2 y 3. Luego, ¿qué hace ese Joiada? Muy raro, era muy raro. El Joás, el jovencito. Pero, ¿quién más se preocupa para formar su hogar? Es Joiada. Joiada, ¿qué hace? Tomando mujeres, entrega. Necesita Joás. Mira aquí, una señorita adecuada. Entrega. Que se case, forme un hogar. Ahí nacieron los hijos, las hijas. Entonces, leyendo la Biblia, si ese sacerdote Joiada, ¿verdad? ¿No? Sí, cerca de Joás. Luego, las necesidades, todo. Él preocupa más que Joás, parece, ¿no? ¿Qué le parece? Más preocupa que Joás, porque él escondió durante 6 años. Su abuela estaba matando todos los príncipes, ahí él escondiéndose. Entonces imagínense, contra la reina Atalía, ¿cierto, no? Cuando se entera Atalía, todo va a matar Joiada, ¿cierto? Hasta su familia. Entonces, tiene mucho riesgo, pero todo esto, considerando, escondiendo durante 6 años. Luego, aunque miedo, escondiendo muy bien, luego él planea, ¿no? Para que él sea rey en Judas. Después de ser también rey en Judas, ¿él qué hace? Al lado de Joás, ¿qué hace? Enseñando, guiando, para que él no desvíe. Recto, dice, andando ante a Dios. Luego también mirando, llegando cierta edad, hasta sus esposas, ¿no? Sí, toda la necesidad. Él más preocupa, podía ver. Ya el versículo 4. Después de esto, aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová, dice. Entonces él también, ¿sí? Ahí recibiendo a través del sacerdote Joiadas, él también, ¿qué decidió?
mirando la casa de Dios está destruida, ¿sí? O feo. Entonces restaurar, ¿verdad? ¿No? Él decidió. Luego ya convoca toda la ofrenda, dinero ya sacando de Judas, pueblos, con esa ofrenda, dinero que hace, y construye. Entonces mirando ese sacerdote Joiada, luego también los levitas, no hace caso, ¿verdad? ¿No? Joás, ¿qué desea ahora Joás, hermanos? Restaurar la casa de Dios, ¿no? Mirando Dios cómo me ha bendecido, cómo me ha dado todas las cosas, pero mirando la casa de Dios muy fea. Entonces llamando al sacerdote Joiada, luego los levitas, ya construimos dinero ya y recibiendo del pueblo. Pero el sacerdote Joiada, los levitas, ¿hace bien o no hace bien? ¿Hace bien o no hace bien? Ya vamos a... Sí. Ya 5. Y reunió a los sacerdotes y los levitas y les dijo: salid por las ciudades de Judá y recoged dinero de todo Israel, para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios. Y vosotros poned diligencia en el asunto. Pero los levitas no pusieron diligencia. Entonces Joás desea, ¿qué desea? Restaurar rápido, luego ahí adorar a Dios, alabar a Dios, orar a Dios, servir. Desea tantos, pero los sacerdotes, los levitas, no reciben ese corazón de Joás. No hacen negligentemente. Entonces Joás se enoja, exhorta. Sí, sacerdote Joiada, dice, debe restaurar rápido, diligentemente. ¿Por qué no hace negligentemente? Exhorta. Luego, si otra vez coordinando, hace restaurar. ¿Sí? ¿Qué le parece ese rey Joás? ¿Qué le parece? Muy bien, ¿verdad? ¿No? Sí, muy bien. Él es pequeño, no sabía nada. Pero ¿cómo podía reinar bien un reino así? Tiene corazón, ¿verdad? No puede ver, ¿verdad? ¿No? Él tanto desea restaurar a Dios, la casa de Dios, servir, también adorar a Dios. A un sacerdote Joiada que me ayudó, ¿verdad? ¿No? Ayudó muy bien a Joás, pero mirando su corazón, negligentemente, ¿verdad? No hace rápido, exhortó. Entonces ese rey Joás, mirando, leyendo aquí en la Biblia, tiene corazón de Dios. Dios bendijo, ¿verdad? ¿No? Sí, 40 años. Pero ya vamos a ver después. 15, capítulo 24, 15. Mas Joiada envejeció y murió lleno de días. De 130 años era cuando murió. Pero ¿qué pasó? Ese sacerdote Joiada envejeció, ¿verdad? ¿No? Luego murió, dice. ¿En cuántos años murió? 130 años y murió. Después de morir Joiada, ¿sí? Explica la vida de como Joás. El versículo 17. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey. Y el rey los oyó. El versículo 17. Usted puede leer, ¿no? Después de morir el sacerdote Joiada, aunque tenía corazón Joás, el rey Joás, ¿verdad? ¿No? Tenía mucho corazón para Dios. Pero cuando murió el sacerdote Joiada, su corazón también cambia, ¿sí? No hay quien va a guiar, no hay quien va, ¿sí? A enseñar para que viva ante Dios recto, ¿sí? Versículo 18, ya usted puede leer, ya 1, 2 y 3.
Después de morir, ¿no? El sacerdote Joiada perdió. Entonces él aún estaba consejeros muchos alrededor de rey Joás, escuchando de otras personas. Él dejó de Dios, ¿verdad? No, así está escrito, ¿no? Luego empezó a adorar otros dioses. Entonces por esto, por esa maldad, por ese pecado, llegó la maldición de Dios en su reino, en sus vidas. Luego versículo 19, y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Pero como Dios, considerando mucho, ¿no?, a Joás, enviaron profetas que regrese a Dios. Pero el rey Joás no escuchó, dice, rechazó ese consejo de Dios, la palabra de Dios. Luego, casi terminando, el versículo aquí. El versículo 20, ¿sí? Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por el mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo: a morir Jehová lo vea y lo demandes. Entonces ahí capítulo 24, ¿no?, empezando, ¿no? Joás, rey de Judá es. Como en esa edad muy difícil reinar un país, pero por la guía de Joiada, el sacerdote. Todos los días el sacerdote Joiada estaba al lado de Joás. Joás no desvió ante Dios, caminaba rectos. Entonces Dios ha bendecido a su vida, ¿verdad? ¿No? Pero lamentablemente murió el sacerdote Joiada. ¿Cierto, hermano? ¿No? Después de morir se acercaron muchos consejeros, príncipes, alrededor de ese rey. Luego comenzó a hablar: sí, rey Joás, así debe hacer, así es. Escuchando él, recibió ese consejos, guías. Mientras eso recibiendo, él dejó a Dios, comenzó a adorar otros dioses. Por ese pecado, maldad, llegó maldiciones en sus reinos. Entonces él no se daba cuenta a través de Zacarías, hijo de el sacerdote Joiada, aconsejando, guiando para que regrese a Jehová Dios. Pero escuchando el rey Joás, mató. ¿A quién mató? Hijo de Joiada mató. Ante patio de la casa de Jehová, ahí mató. Cegados, ¿verdad? ¿Cierto? ¿No? ¿Quién todo eso ayudó? Que sea rey en Judas, para que forme su familia, tenga hijos, todo siguió, ¿verdad? ¿No? Sí, a través de Joiada, por ese corazón, él podía reinar bien, luego podía tener familias, además podía recibir ante Dios la bendición de Dios. Pero cuando ya murió el sacerdote Joiada, ahí él perdió, ¿verdad? No dejó de ese corazón, olvidó.
Luego ahí empezó a fracasar sus vidas. Hermanos, aquí ya vamos a ver, ¿cierto, no? Ese rey Joás. Para que él reine desde pequeño, desde 7 años de edad, no tenía condiciones. Él no tiene capacidad tampoco. Pero por el sacerdote eso podemos ver. Usted también puede ver, hermanos, eso. ¿Sí? Su vida depende de quién, entonces así llegaba a esa vida, como el reino en Judá, ¿no? A través de Joiada. Puede ser, hermano, todo. No solamente su reino, su vida, su familia, sus hijos, todos, sí, a través del sacerdote. El sacerdote tenía el corazón de Dios. Pero, ¿en cuántos años murió Joiada? 130 años. Viejo, ¿verdad, no? Viejos. Yo también, hermanos, ¿sí? Estando en la iglesia, en nuestra iglesia Misión Buenas Nuevas, Dios también nos permitió, igual que como el sacerdote Joiada, el siervo de Dios, conseja, enseña, guía, ¿sí? Igual que como Joiada. Entonces yo años estando en la iglesia, en el seminario, escuché bastantes esas enseñanzas, guías. Entonces el pastor nos guiaba con todo el corazón. Pero en ese caso aquí, el rey de Judá, Joás, murió, Joiada, ¿cierto? Pero en mi vida, ¿qué problema es, hermanos? No murió, ¿sí? El siervo de Dios sigue viviendo dentro de mi corazón. Si yo menosprecié, no existe su guía, su enseñanza. De frente de mí, cada vez hablando, guiando, en mi corazón no existe su guía, su palabra. Aquí Joás, aunque él murió, su sacerdote, su guía. Pero en caso de mi vida aún está vivo, pero desde mi corazón pisoteando, menospreciaba la enseñanza, la guía que transmitiendo ese corazón de Dios. Vamos a buscar, ¿sí, hermanos? San Mateo, capítulo 13. San Mateo capítulo 13, desde el versículo 18 voy a leer. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 y por 1. Aquí una parábola. El sembrador. Ese sembrador empezó a sembrar, ¿no? En primer lugar es en el camino duro, ahí ya sembró la semilla. Pero ahí como camino duro, entonces viene aves y come, ¿verdad? ¿No? Y segundo lugar es a pedregales. Entonces aquí brota, pero como su raíz no tiene profundidad, se seca y murió. En tercer lugar, ¿en dónde sembró? ¿En qué lugares sembró? ¿En qué lugar sembró? Espinos. Espinos, ¿qué quiere decir espinos? Ese afán de este mundo, riquezas, ¿verdad? ¿No? Y luego, ¿qué más? Vamos a ver, ¿estoy hablando bien?
Espinos el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Ese espinos, ¿qué está hablando? ¿Qué es espinos? ¿Qué quiere decir, hermanos? Afanes de ese siglo. ¿Qué afanes de ese siglo, hermanos? ¿Ustedes qué afanes? ¿Qué afanes tiene ese siglo? A trabajo, Ese siglo afanes, ese espinos. ¿Qué hace? Ahoga. Ahoga, mata a nosotros. Luego, ¿qué es? Engaño de riquezas. Ese riquezas engaño, dice engaño. Si aún riqueza dan y todas las cosas, pero engaño, dice. En vanos, otra vez, en vanos. Así ahoga nuestras vidas, fracasa, dice. Pero último lugar es buena tierra se cayó. Entiende bien, dio 100 veces, 70 veces, 30 veces. Entonces, con los jóvenes también compartimos, ¿no? Ese parábola. Entre 4 lugares, ¿recuerda bien? Primer lugar, camino. Segundo lugar, pedregales. Tercer lugar, espinos. Cada lugar se entiende, ¿verdad? ¿No? Sí, 4 lugares, buena tierra. Ya, esa tierra hablando nuestro corazón, ¿verdad? ¿No? ¿Qué lugares, cuántos lugares sus corazones, hermanos? Ya, mi corazón parece camino, ya levanta. Camino, muy duro, no entra, ya, muy duro. Ya, ok, todos. Parece mi corazón pedregales, ¿verdad? ¿No? Pedregales, ¿qué es? No tiene profundidad, ¿sí? Aunque escuchando la palabra un rato, oh, estoy feliz, tengo la fe, Dios me va a ayudar. Pero si viene situaciones, persecuciones, ya se ahoga, muere. Parece mi corazón también igualito, pedregales. Ya, aquí está ahí también. Okay. A mi corazón parece espinos. Espinos. Yo pensé que todo va a levantar la mano, pero poco, ¿no? Que es afán de este siglo. Engaño de riqueza, todo engañado por riqueza. Ya último lugar, mi corazón, buena tierra. Levante la mano. No hay buena tierra. Buena tierra. Hay también buena tierra, hay todo poco a poco. Jesús habló, vamos a ver aquí, muy importante ya. Jesús, eso intérprete de Jesús, ¿verdad? No, pero antes de interpretar, Jesús primero habla. Ya capítulo 13, versículo 13, el versículo 1. Ya. San Mateo capítulo 13, 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Ya que pasó, Jesús saliendo de la casa se sentó en el barco. La gente miraron, ya aquí Jesús, Hijo de Dios, el poderoso. Luego comenzó a acercarse mucha gente. Ahí Jesús comenzó a predicar la palabra, ¿cierto, no? Así está escrito, ¿no? Ya versículo 3. Y les habló muchas cosas por parábola, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol y se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por unos. El que tiene oídos para oír, oiga. Así habló Jesús.
Sí, Juan dice, sí, tiene oído, oiga, dice, que para que escuche bien. Sí. Última parte de Jesús, ¿qué dijo? Terminando, después de predicar eso, ¿qué dijo? Última palabra. El que tiene oído para oír, oigáis. ¿Ya usted tiene oído? Tiene oídos. Entonces aquí, ¿cuánta persona estaba? Mucha gente estaba. ¿Escucharon o no escucharon? Escucharon. Entonces, los que estaban ahí, cerca de Jesús, ¿no tenía oreja? Pero aquí dice, ¿sí? El que tiene oídos para oír, oiga. Parece que no tiene oídos, ¿sí? Orejas. Por eso Jesús habló tal vez. Teniendo oreja, ese oído, porque Jesús habló. ¿Quién puede oír entonces, hermanos? Teniendo oreja, ¿puede escuchar? Sí. Teniendo oído, ¿puede escuchar? Sí. Ya vamos a ver, ¿quién puede oír la prédica, la palabra de Dios? Aquí explica, ¿sí? Ya vamos a ver, versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Ya versículo, ustedes pueden leer junto otra vez, ya versículo 10, 1, 2 y 3. Había mucha gente, junto escucharon. Después de escuchar, ¿quién se acercaron de Jesús? Mucha gente escucharon, pero solo discípulos se acercaron. Ellos preguntó. ¿Qué preguntó? ¿Por qué habló así Jesús? ¿Por qué por parábola habló? ¿Qué quiere decir? Los discípulos entendió bien, no entendió bien esa parábola. ¿Entendió bien, no entendió bien? ¿Cómo no entiende bien? Parece sordo es. Sembrador sembró la semilla, en primer lugar camino. Sí, pero aves vino y comió. Segundo lugar, pedregal sembró, pero no hay profundidad, el sol se quemó, murió. Tercer lugar es espinos, entre espinos, ¿verdad? ¿No? Sí, brotó y se ahogó, murió. Buena tierra, sembró, dio, entendió muy bien, dio 100, 60, 30. ¿Entendieron bien ustedes? ¿Entendieron bien? ¿Esa parábola difíciles? Como multiplicaciones. 122 multiplicando 123, luego otra vez multiplicando 10. ¿Cuántos son? Nadie sabe. Nadie sabe. Así es, esa parábola difícil de entender, hermanos. ¿Entendieron bien ustedes? ¿Qué entendieron? ¿Qué entendieron? Nadie entendieron eso. Nadie. Jesús tiene, ¿sí? Eso quería hablar Jesús. Pero la gente solo escuchó. Sembrador sembró, caminó, pedregales, espinos. Físicamente escucharon, entiende, camino, pedregales, espinos, ¿cierto, no? Pero nadie entendieron. ¿Por qué nadie entendieron? No sabía por qué propósito Jesús habló eso. Nadie sabía. Solo escuchó, sembrador, semilla, bonito, palabra excelente. Luego se fueron todos. ¿Y quién entonces ahí? Los discípulos se acercaron. Jesús, no entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué usted compartió por parábolas? Así preguntaron, ¿verdad? ¿No? ¿O no? Así preguntaron. Recién Jesús sacó lo que tenía adentro. Eso quería hablar Jesús, adentro, recién. Si no pregunta, ¿Jesús hablaría? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo interpretaría? No. Hermano, ustedes también la vida de creencia.
Usted escucha la palabra, ¿hasta dónde entiende? ¿Hasta cuándo entiende la palabra de Dios? Escuchando en el culto, en las reuniones. Usted también, si así se acerca, confirma con qué corazón comparte, con qué corazón habló. ¿Usted confirma o no confirma? ¿Ustedes entendieron? ¿Cuántos años así llevando la vida de creencia, hermano? ¿Cuántos años así viene a la iglesia? Luego así vive en la iglesia, hermanos. Mucha gente llegaban. Luego escucharon, no escucharon de Cristo. Pero ¿dónde está ellos? Ellos no escucharon la palabra. Ellos no conocen a Jesucristo, Hijo de... ¿No conocen? Ellos, mucha gente escucharon, ¿verdad? ¿No? Ellos no conocían a Jesús. Conocen. No escucharon la palabra, escucharon. Pero ¿dónde está el Dios? Después no sale más. Después no sale más, hermanos. Los discípulos se acercaron y preguntó. Jesús recién interpreta, ¿no? Explica. Vamos a ver el versículo 11. Y respondiendo les dijo, ¿por qué a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos? Mas a ellos no les es dado. Ese misterio del cielo de Dios, ¿a quién escucha? ¿A quién? ¿A quién escucha? No sé si esa noche poco duro, ¿no? ¿Puede entender? Ese misterioso del cielo, ¿sí? El corazón de Dios verdadero. ¿Quién sabe? ¿Quién escucha eso? Mucha gente, no, ¿verdad? ¿No? ¿Quién? Los que se acercan. Luego confirma en qué corazón habló Jesús. Ellos nomás escucha ese misterio del cielo de Dios. Los que escuchan según su manera, qué bien, aleluya, buena palabra. Luego ellos no confirman, se van. Ellos escucharon ese misterio de Dios. Aquí dice no. Entonces ellos tanto años, tanto tiempo escuchando, ¿qué han escuchado? No es verdadero, hermanos. No es verdadero. No es del misterio de Dios, del cielo. Aquí vamos a ver. Versículo 12. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene aún lo que tiene, le será quitado. Aquí una palabra no muy importante también, porque a cualquiera que tiene se le dará. Entonces, algunos hermanos tienen, entonces ese hermano Dios más va a dar, dice, para tener más. Pero al que no tiene aún lo que tiene, le será quitado. Uy, sí, pero el que no tiene, ¿qué sucede? Hasta lo que tiene, hasta eso va a perder. Parecen muy pobres, más miserables. Entonces una pregunta, ¿por qué pastor muchas veces pregunta? Para saber, ¿verdad? ¿No? Sí, nuestra vida verdadera. Entonces ustedes aquí, el que tiene o el que no tiene, entre dos, ¿quién es? ¿Ustedes qué le parece? Ya yo, el que tiene. ¿O entendieron mi pregunta, hermanos? Sí. ¿O no entendieron? Ay, se confunde más, ¿verdad? Esa noche. No, aquí leyendo, el que tiene, le dará más. Pero el que no tiene, hasta lo que tiene va a perder, quitar. Usted entre dos, ¿quién es? Yo el que tengo yo. Levante la mano. Tiene, ok. Vale. El que no tengo yo. Parece esa maldición, ¿verdad? No, porque va a perder todo. ¿Sí?
Ya vamos a ver, ¿sí? ¿Quién tiene? Pero ¿quién no tiene? ¿Verdad? No, eso explica a través de 4 lugares. Primer lugar es camino. Segundo lugar es pedregales. Tercer lugar es espinos. Último lugar es buena y tierra. Entonces solamente último lugar, buena tierra ha dado 100 veces, 60 veces, 30 veces, ¿verdad? ¿No? Otro lugar todo ya perdió. Entonces, el que tiene, ¿qué lugares, hermanos? Buena tierra, porque le dio más, ¿cierto? ¿No? 100 veces. Pero el que no tiene 3 lugares, que camino, pedregales, espinos, porque perdió hasta lo que tiene, ¿verdad? ¿No? ¿Puede entender esa parte, hermanos? Sí. Entonces ustedes también levantaron la mano, me parece mi corazón, ¿no? Ese lugar de tierra hablando nuestro corazón. Entonces me parece mi corazón es primer lugar camino, pedregales, luego espinos, luego buena tierra. Esa noche, ¿qué queremos hablar? Buena tierra, ¿qué tierra buena tierra es? Nosotros sabemos, según la característica de la tierra, tierra misma sola jamás puede mantener la tierra. Aún bueno, sola jamás no se puede. Sí o sí, labrador. Esa tierra buena. ¿Entiende, hermano, no? Ya, buena tierra, ¿qué tierra es buena tierra? Tener labrador. Labrador, ¿qué hace? Elabora tierra, vuelca. Sí, igual es en nuestra vida también. Aunque no queremos, vuelca nuestro corazón. Se enoja, rabia, vuelca. En nuestra vida también, nuestro corazón. En su vida alguien guiando, exhortando en su vida, es muy bueno. Pero si no hay en su vida ese labrador, ¿verdad? ¿No? El que no tiene, hermanos, aunque lo que tiene, todo va a perder. Todo va a perder, dijo acá. O el pastor Andrés se está hablando eso. Lo que tiene, todo va a perder. Aunque tiene ahora, no es eso. Va a perder todos, hermanos. Pero el que tiene en su vida, en nuestro corazón, tener un labrador, un guía que tiene corazón de Dios. Usted va a recibir más, dice más. Esta noche hemos leído Segunda de Crónicas, capítulo 24. Rey de Judá, Joás, desde pequeños, de 7 años de edad, reinaba. Dios ha bendecido en gran manera su familia, hogares, su reino, todos. Pero eso es a través de un guía, el sacerdote Joiada. Pero en su vida murió su guía, ¿cierto, hermano? Hermanos, en la iglesia hay, Dios puso un guía, pero en nuestro corazón menosprecia, pisotea, como fuera muertos así. Yo también muchas veces menospreciaba la guía de la iglesia. Aún Dios me puso, pero yo menospreciaba. Hablaría como mató, no sirve su guía, su enseñanza, que yo mejor. A través de esa vida, ¿no? Sí, yo también, igual que Joás, perdí todo, sufrí bastantes. Finalmente la vida de Joás mueres miserablemente, fracasas. Esa noche, hermanos, nosotros también igual, en sus vidas, en sus corazones, si puede tener un labrador, un guía que tiene corazón de Dios. Si tiene en su corazón eso, le dará más. Pero si no tiene Él, si no tiene en nuestro corazón, aunque tiene, todo va a perder, hijos. Esa noche, hermanos, ¿verdad? ¿No? Sí regresar, como enviando profetas. Muchas veces Dios quería que regrese Joás, pero Joás
en su vida menospreció, rechazó. Esa noche todos los hermanos regresar, ¿verdad? ¿No? Sí, ante la palabra de Dios, la guía de Dios, recibir su corazón. Entonces en su vida, en nuestra vida, Dios todo va a dar. Dios más va a dar. Sí, basta Dios, no importa, Dios sigue va a dar. Que le va a dar, le va a dar. Sigue, amén, hermanos. Esa noche hasta aquí nosotros compartimos. Hoy es servicio de oración. Entonces, primero voy a orar, luego entre 3 en 3 oraremos, ¿no? Sí, que muchas necesidades en esta preparación del encuentro. Luego, Pastor Kim Gi-sung, también Pastor Sinong-gun de Corea viene, visita. Luego los pastores acompañan, ¿no? A Bolivia. Entonces, este tiempo también tenemos bastantes situaciones en Bolivia. Luego, cada hermano personalmente, nosotros oramos juntos. Voy a orar primero, ¿sí? Dios Padre, esa noche escuchamos la palabra, la vida de Joás. Rey Joás no tiene capacidad, no tiene tampoco condiciones. A través de un sacerdote Joiada, él tenía todo el corazón, aunque muy peligrosos, pero durante 6 años él escondiendo muy bien todos los miedos, preocupaciones, él asumía. Luego, en 7 años levantó un rey en Judas, luego guiando, enseñando. Mientras los días de rey Joás estaba Joiada al lado de él, él podía andar rectamente ante Dios. Además, él tanto corazón tenía servir, adorar a Dios, restaurar, aún gasta mucho dinero, pero él recibiendo, coordinando, luego restaurando la casa de Dios. Pero en su vida y murió Joiada como su guía, un siervo de Dios que tiene corazón de Dios. Desde ahí, él escuchando de otras personas, luego dejó de Dios, adorando otros dioses. Finalmente, hasta hijo de Joiada, matando. Dios Padre, nuestra vida también, nosotros igual. Lo que estamos sirviendo a Dios, lo que estamos acompañando a la iglesia, eso es la gracia de Dios. A través de su iglesia, el siervo de Dios, que todos los días, continuamente, guiando, luego orando por nosotros. Dios Padre, en nuestra vida, ¿verdad? Como escuchando la palabra de Dios, el que les tiene el corazón de Dios, el corazón de siervos. Hay Dios para dar todas las cosas, pero el que no tiene el corazón de Dios. Menosprecia, rechaza el corazón de siervos. Hasta lo que tiene va a perder, dice. Dios Padre, nosotros regresamos hacia Dios, hacia la iglesia, hacia el siervo de Dios. Recibiendo el corazón de Dios, Dios sí o sí va a bendecir. Ahora estamos preparando un evento grande. No tenemos capacidad, ¿verdad? No tenemos capacidad nosotros. Pero mientras uniendo corazón de Dios, corazón de siervo, Dios va a bendecir en gran manera. Por ese evento, mucha gente, todo Bolivia, escucharán el Evangelio, recibirán la salvación. Dios Padre, necesitamos también la carta de invitación de máxima autoridad en Bolivia para el siervo de Dios. Comunión también, Dios sí o sí va a ayudar a nosotros. Luego verá todo Bolivia recibirán la salvación. Bendice a los hermanos que están sirviendo este Evangelio. Esta noche nosotros orando, pidiendo, Dios todo va a escuchar. Dios Padre, estamos muy agradecidos. Oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Sí, hermanos, oraremos, ¿no? 3 en 3, luego terminamos.